En el último tiempo en el canal más o menos hablamos básicamente de 3 temas, de historia, de política y de fútbol. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer de los 3 temas un solo video? Y quedó este. En el mundo y sobre todo en Argentina se ha usado varias veces el fanatismo de diferentes personalidades, celebridades ajenas al mundo del fútbol para sumar una estrellita más al escudo, ¿no? Recuerdo el caso de John Lennon, que está el mito de que era hincha de Racing, porque en la final del 67, la Intercontinental, cuando Racing juega con el Celtic de Escocia, él al ser inglés no quería que ganara un equipo escocés, entonces hinchó por el Racing. Y estamos hablando de John Lennon, también podemos hablar de Ringo Starr, que es hincha de San Lorenzo, aparentemente, que quería volver a Boedo también él. Racing también, bueno, en su momento con Al Pacino, que le dieron las camisetas, Roger Waters con la de River en algún momento, Djokovic y Nadal con la de Boca, pero Nadal parece que es estudiante porque es amigo de Pico Mónaco, y Djokovic también lo vi con la camiseta de San Lorenzo en alguna que otra foto. Es decir, muchos clubes de Argentina han querido agarrarse celebridades del mundo para sumar una estrellita más quizás a su escudo. Y en Argentina también tenemos un caso bastante curioso, al que se le dividen 2 hinchadas, y que fue Juan Domingo Perón, sin duda el líder político más influyente del siglo XX para Argentina. A Perón se los disputan la hinchada de Boca y la de Racing. Sin ir más lejos, la hinchada de Racing tiene su estadio con el nombre de Juan Domingo Perón. Y de Boca siempre se creyó que, por ser el equipo más popular quizás de Argentina, estuvo siempre relacionado al peronismo. Pero bueno, hay argumentos para pensar de que era hincha de Racing, hay argumentos para pensar que era hincha de Boca. Me puse a investigar un poquito y creo que encontré argumentos más convincentes hacia uno de esos 2 clubes y se los dejo en este video. Juan Domingo Perón, presidente de la Argentina en 3 periodos, siempre tuvo una relación muy cercana al deporte. Por un lado, durante su gobierno se implementó el primer plan quinquenal, donde afirmaba lo siguiente: el Estado auspiciará el desarrollo de la cultura física del pueblo en armonía con su formación moral e intelectual mediante el ejercicio del deporte. El deporte ayudará a la elevación del bienestar y de la cultura general del pueblo, al desarrollo de sus sentimientos de patriotismo y a la solidaridad social. Pero también, el propio Perón fue deportista en su juventud, practicando esgrima, atletismo, equitación y sobre todo boxeo, quizás su deporte favorito. Igual, dijimos que íbamos a hablar de fútbol, así que vayamos a ese deporte. ¿Perón era de Racing? ¿Y si no lo era? ¿Por qué la cancha de la Academia lleva su nombre? Con respecto a la cancha, el gobierno de Perón fue el impulsor de la construcción del estadio a principios de 1950, aunque el verdadero ideólogo y motor de esa obra no fue Perón. El hombre que hizo la diferencia en la obra fue Ramón Cereijo, ministro de Hacienda, algo así como un ministro de Economía actual, de la presidencia de Perón, e hincha fanático de Racing. A través de una ley de 1947, se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar créditos para financiar la construcción de campos, estadios e instalaciones deportivas. Los dirigentes de Racing accedieron al préstamo de 3 millones de pesos otorgados por el gobierno y luego nombraron a Perón en el cargo de presidente honorario. Así se construyó el Estadio Presidente Perón en las calles Alsina y Cuyo, donde actualmente se encuentra el Pasaje Corbata. Una obra monumental para la época con una capacidad de 100.000 espectadores, la cual será inaugurada el 3 de septiembre de 1950. Ese día, Racing le ganó a Vélez por 1-0 y sirvió para alcanzar la punta rumbo al bicampeonato. Perón y Racing tuvieron un fuerte vínculo afectivo a partir de esos años. Incluso, la cancha de la Academia durante mucho tiempo tuvo un busto del general junto a Evita, aunque estos fueron retirados durante los distintos golpes de Estado, y hoy muchos fanáticos de la Academia buscan poder recuperarlos. Pero bien, como también algunos afirmaron que Perón era simpatizante de Racing, y ese mito se instaló en la sociedad, otros lo señalaban a Perón como hincha de Boca. Por un lado, el ex senador Antonio Cafiero, ministro del expresidente Perón y abuelo del actual jefe de gabinete, desmintió el mito del fanatismo por Racing y afirmó que en realidad Perón era hincha de Boca. Estamos todos discutiendo Perón de quién era hincha. Usted es la única que puede descifrar el enigma. Usted ha convivido con él, usted ha estado con él. Amiga Isabel dice, no lo dude, Antonio era hincha de Boca. Además de este testimonio hermoso con Capucito dando vueltas por ahí, que fue difundido no hace mucho tiempo, existe otro mucho menos conocido, en el cual cuenta un poquito más sobre este tema.
¿Recuerdan que al principio hablamos de Ramón Cereijo, el ministro de Hacienda de Perón? Bueno, en 1981, al ser entrevistado por el extinto semanario deportivo Estadio, volvería a recordar su decisiva influencia para que la Academia construyera el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Pero también, al ser consultado sobre de qué cuadro era hincha el expresidente, diría claramente: el general era simpatizante de Boca, y no de Racing como suponían muchos. Es más, en 1951, cuando se disputó la famosa final entre Banfield y Racing, Perón hinchaba por Banfield. A esto, el periodista repregunta: ¿entonces es falso el supuesto favoritismo de Perón con Racing? Cereijo le responde: totalmente. Fíjese, nosotros salvamos a Independiente y Huracán de que les remataran las sedes. En esa nota, Cereijo aclara que el único punto en que Racing salió favorecido gracias a Perón fue por la iniciativa del entonces presidente de hacer una cancha cerrada, y no en forma de herradura como lo habían propuesto en un principio. Durante su presidencia, Perón llegó incluso a ofrecerle al club los terrenos en que hoy se encuentra el Hotel Sheraton de Retiro, pero por razones de sentimiento, los dirigentes de Racing prefirieron quedarse en Avellaneda. ¿Se imaginan hoy la cancha de Racing en ese lugar? Por otro lado, quien también se refirió al fanatismo de Perón por Boca fue su guardaespaldas, quien dijo lo siguiente: que era de Racing prendió entre la gente, pero fue en realidad un invento de Ramón Cereijo. Perón era de Boca. 1000 veces cuando le preguntaban si era de algún otro cuadro, le he oído contestar: no, de Boca. Como dijimos al principio, a Perón le gustaban todos los deportes, pero indudablemente el que más lo traía era el boxeo. Sobre esta pasión de Perón, su guardaespaldas afirmó: todas las noches veíamos por TV transmisiones de boxeo, en el exilio también. A Perón le gustaba sacarse fotos con los boxeadores. A Gatica lo quería por su forma de ser, era un payasón, le causaba mucha gracia. A Pascualito Pérez, en cambio, lo apreciaba por su humildad. A Goyo Peralta, que era un señor, lo trató muchísimo en España. Pero quizás la situación que mejor muestra de qué equipo era hincha fue en un River Boca en el Estadio Monumental en 1953. Y como dato de color a ese día, el presidente había estado acompañado de un visitante poco común, Milton Eisenhower, hermano del entonces presidente de los Estados Unidos. Una foto de ese día muestra a Perón parado, con los brazos en alto y una sonrisa imposible de disimular. Ahí se lo ve gritando con muchas ganas el gol, con el que el delantero Roberto Rolando puso el 3-2 para que Boca derrote a River en su cancha. A los 42 minutos, nuevo gol de Boca, que a la postre habría de significarle el triunfo en el clásico de los clásicos.